Hola, les doy. Muy buenos días con todas y todas, público presente. Sean bienvenidos a la presentación del número 47 de la revista de Ciencias Sociales, una publicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Por favor, saludamos de manera especial al magíster Francisco Hidalgo, decano de la facultad, a la doctora Liliana Cebaños, subdecana de la facultad, a la magíster Belén Yepes Mosquera, editora de la revista de Ciencias Sociales, miembros del comité editorial, el doctor Rafael Polo, el doctor Omar Bonilla y el doctor Luis Bisuete, coordinadores del dossier central, autores y autoras que colaboran con este número, docentes, estudiantes y comunidad académica presente. Antes de empezar, nos gustaría invitar al señor Francisco Hidalgo Flor, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para ofrecer unas palabras de bienvenida, por favor. Buenos días a todos y todas. Es muy grato el poder dar la apertura de este evento de presentación de la publicación de la revista número 47 de la revista Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador, dedicada a la temática de formas de hacer historia en la actualidad. Saludos a las y los ponentes que se encuentran en la mesa directiva, a los y las docentes de la carrera de Historia. Para nosotros es muy importante este evento. En primer lugar, estamos hablando de una de las revistas, la revista Ciencias Sociales, de mayor trayectoria en la Universidad Central. El próximo año, 2027, sí, tendríamos los 50 años de la publicación de la revista, cuyo primer número correspondió al año de 1977. Hay pocas revistas, quizás la de Economía, en la Facultad de Economía, se me escapa alguna más que en la universidad tengan esa trayectoria. Por cierto, ustedes pueden encontrar todos los números de la revista en el portal web de la Universidad Central. Entonces, arribar al número 47 en este contexto es un hito respecto de la consolidación del recorrido, inicialmente como carrera de Sociología en la Facultad de Jurisprudencia y desde hace 10 años atrás que se conformó la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas como parte de la facultad que hemos mencionado. En segundo lugar, es una publicación que sostiene los esfuerzos respecto de la construcción de pensamiento crítico en el campo de las ciencias sociales y humanas. Ese es un dato también relevante. No solamente hay un recorrido de casi 50 años, sino que hay una persistencia desde las direcciones de las carreras, de la facultad y de la revista por sostenerle como un espacio de despliegue y desarrollo de un pensamiento crítico, lo cual es aún más relevante en el contexto actual. Finalmente, ubicar también este número en el contexto de la apertura y consolidación de la carrera de Historia en la facultad. Poder llevar adelante, estamos cerrando el quinto semestre, en el mes de marzo, abril, estaremos aperturando el sexto semestre, es un paso muy importante de la consolidación. Entonces, también congratulaciones al comité editorial, a las y los docentes y a las y los estudiantes de esta carrera. Es muy grato dar por la apertura al evento de presentación de la revista con el tema Formas de hacer historia en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, estimado. Y una vez dicho esto,
damos paso a la presentación del número 47 de la revista de Ciencias Sociales, a cargo de su editora Belén Yepes Mosquera. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Francisco, Rafael, Omar, Carmen, Viviana por acompañarnos, a Jorge Cañizares y José Elías Palti que están de forma virtual también acompañándonos, estudiantes, compañeros docentes. Para mí realmente es un honor poder compartir este espacio con ustedes para poder presentar el número 47 de la revista Ciencias Sociales. Como decía Francisco, nuestra publicación es una de las más antiguas del país. El primer número sale en agosto de 1976 y es una revista que ha acompañado los debates y las transformaciones en las ciencias sociales del país. Es la revista más antigua no solo de la universidad, sino del país en ciencias sociales, la que más continuidad en el tiempo ha tenido, aunque no la que mayores números ha publicado. Sí, este número de la revista en sí misma es un esfuerzo compartido que hemos hecho como comité editorial con la carrera de Historia, ya que en el 2024 la facultad, la universidad, inaugura esta oferta académica, siendo la primera de la universidad pública y con ello saldando una deuda histórica que teníamos con la sociedad ecuatoriana, que durante décadas reclamó una formación rigurosa y crítica desde la academia, desde el estudio del pasado. Sabemos que la historia no es inocente, sabemos que la historia puede ser mal utilizada, manipulada para justificar narrativas políticas. Por eso creemos como facultad que formar profesionales con un alto sentido crítico, con sólidos fundamentos teóricos y metodológicos y con una profunda sensibilidad intelectual hace el cambio dentro del país. Nosotros consideramos que la historia no es un archivo muerto, sino una herramienta viva para comprender el presente y transformar el futuro. En ese marco, con ese contexto, la revista Ciencias Sociales, que es la revista científica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ha dedicado su tema central a las formas de hacer historia en la actualidad. Este número, como ya lo explicarán sus coordinadores de dossier, busca ser un espacio de reflexión desde distintas perspectivas historiográficas contemporáneas y mostrar las tensiones e innovaciones del campo. Este número, además, no solo celebra el nacimiento de la carrera, sino también marca un punto de inflexión para la revista. El número 47 fue el último que publicamos en diciembre del año 2025 y también es el último que saldrá de forma anual. A partir de este año hemos asumido el reto de tener una publicación semestral que coincide además con la celebración de los 50 años de la revista Ciencias Sociales. Este cambio no es un cambio menor, implica un compromiso renovado con la diversidad, con los enfoques, con la apertura al diálogo interdisciplinario y con la consolidación de una comunidad académica activa, rigurosa y plural. La revista publica artículos relacionados con una amplitud de temas de ciencias sociales y humanidades. Cada número está dedicado a un tema central, como en este caso, y ese es el eje sobre el que gira toda la producción de esa publicación. Sí, no es el único tema, también se incluyen otros temas abiertos de ciencias sociales y otros formatos, no solamente papers académicos. La revista, en esa trayectoria, ha abarcado un sinnúmero de temáticas con distintos énfasis, que nos permite constatar, como decía Francisco en el archivo histórico que tenemos publicado, que la revista también es la historia de la producción académica nacional, de la historia política del país y de la historia de la universidad pública. En sus páginas se han publicado textos de figuras fundamentales del pensamiento social latinoamericano, hemos marcado debates, épocas, reflexiones que hoy incluso se consideran clásicas. Y sobre todo, tenemos una variedad de voces que muestran la riqueza intelectual de nuestro país. Sin embargo, sostener una publicación científica en un contexto actual no es sencillo. Las revistas académicas cada vez enfrentan mayores desafíos.
Necesitamos mejorar procesos de indexación que cada vez son más rigurosos, establecer procesos editoriales altamente especializados, tener demandas de visibilización internacional y la necesidad de mantener una periodicidad estricta sin sacrificar la calidad. Desde la universidad pública, este es un reto todavía más difícil, porque no contamos con grandes presupuestos ni con equipos técnicos amplios, pero sí tenemos algo que es fundamental, la convicción de que el conocimiento público es un bien democrático y esperamos poder contribuir desde ese aspecto. Por eso, en esta etapa hemos trabajado en fortalecer el manejo de nuestros procesos editoriales. Hemos incluido distintos formatos de publicación para ajustarnos a las indexaciones globales. Hemos ingresado a redes nacionales e internacionales de editores y revistas científicas. Contamos con una amplia red de revisores y evaluadores de artículos y con la colaboración de grandes autoras y autores. Todo esto es posible gracias al trabajo comprometido del comité editorial, a quien quiero agradecer de manera especial. Su dedicación, su criterio académico, su voluntad de sostener este proyecto hacen que la revista siga viva, pertinente y en crecimiento. El desafío que hemos asumido es exigente, pero también es profundamente estimulante. Es una forma de honrar la memoria de la revista, de reconocer su legado y al mismo tiempo de proyectarle al futuro. El horizonte que se nos abre nos invita a seguir explorando formas distintas de hacer historia, a involucrarnos en debates que trascienden fronteras y a fortalecer la conciencia colectiva, porque el conocimiento histórico y el conocimiento en ciencias sociales en general es fundamental para construir sociedades más justas, equitativas e inclusivas. Con ese espíritu, tengo el gusto de presentar formalmente el número 47 de la revista Ciencias Sociales, Formas de Hacer Historia en la Actualidad. Les invitamos a revisar la página web de la revista, revistasdigitales/ciencias sociales, y les proyectaremos en breve un código QR para que puedan descargarse el material. Ahí podrán explorar el dossier, los artículos, las reflexiones y los aportes que conforman este número. Gracias por acompañarnos, por leer, por debatir y por sostener este espacio que es ante todo un proyecto colectivo de la universidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada. A continuación, el dossier central de este número ha sido coordinado por el profesor Luis Bisuete y el profesor Omar Bonilla, a quienes damos la palabra para una introducción general sobre su enfoque y estructura. Muchas gracias. Y el profesor Rafael Polo también. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Ya, a ver, entonces hacemos un poquito. Ahí, ya, perfecto. Bueno, este dossier fue pensado desde el inicio con un propósito muy concreto, que era fortalecer las discusiones que hoy están teniendo lugar dentro de la carrera de historia. Una carrera naciente en una universidad pública, la primera en su tipo dentro del sistema universitario y actualmente la única carrera de historia que existe en el Ecuador. Y creo que, dicho sea de paso, esta convocatoria nos salió un dossier muy bonito y creo que el éxito de esta convocatoria para este número, donde ciertamente colaboraron investigadores geniales, consiste precisamente en ese anzuelo, en el hecho de invitarlos a colaborar en una carrera que es nueva y que está en nacimiento. En este contexto, este número no responde a una conmemoración, aunque podría, porque ya mismo son los 50 años de la revista, ni tampoco es un balance retrospectivo, porque bueno, es una carrera de muy poca duración, sino a una necesidad formativa, actualizar el saber histórico que se pone en juego en una carrera que está comenzando y que necesita dialogar desde el inicio con los debates contemporáneos del oficio. Y en esta actualización es clave para nosotros, porque la historia, a diferencia de la memoria o del patrimonialismo, no se define solamente por la conservación, sino por su capacidad de revisión constante.
La historia no tiende a fijar ni a conservar, sino que es una disciplina que precisamente se caracteriza porque a esta memoria que es inherente a la sociedad y a las personas puede hacer crítica porque se fundamenta y porque se reescribe permanentemente desde el presente. Por eso, pensar las formas de hacer historia hoy es una condición necesaria para que una carrera tenga sentido en un espacio público y universitario. Desde ese lugar, una carrera que nace y un saber que se actualiza, el dossier abre una reflexión amplia sobre el papel de la historia en la sociedad. En un nuevo momento en el que asistimos a intentos sistemáticos de simplificar el pasado, de alterar los hechos, de producir relatos cerrados y autosuficientes, la historia vuelve a aparecer como una práctica crítica frente al memoricidio. Desde este pequeño espacio, pues nosotros tratamos de combatir la estupidez y el borrado represivo, colonial e imperialista de los hechos históricos que están teniendo lugar el día de hoy. Con esta disciplina, capaz como una muestra del mismo, nos encontramos con esta revista donde vamos a encontrar cómo se pueden desmontar silencios, decolonizar narrativas, historizar conceptos como el de naturaleza, como el de justicia, pensar estos como una práctica social y revelar las aporías de los conceptos políticos que rigen desde la modernidad. Este dossier nace de una carrera que comienza, es una apuesta clara, afirmar que la historia solo tiene sentido si se mantiene en movimiento, si se actualiza críticamente y si se piensa como una práctica pública y necesaria. En este sentido, no es solo un aporte académico, sino que es una toma de posición. Muchas gracias. A ver, ¿se me escucha ahí? Sí. Fantástico. A ver, a mí me correspondía pensar o hablarles de cómo habíamos llegado a esto de nuevas formas de hacer historia. Cuando Rafael, Omar y yo estuvimos planteando la convocatoria del dossier, ciertamente lo que estuvo cruzado es que había una necesidad de pensar el presente desde donde investiga, tiene sus dudas del historiador, al mismo tiempo de los presentes que están en el pasado y de la relación que hasta el día de hoy tiene esto con tiempos como el futuro o el mismo pasado. La historia de alguna manera plantea una serie de respuestas a lo acelerado del mundo contemporáneo y creemos que tiene una capacidad de plantear problemas y de poner en diálogo estos problemas en un contexto determinado a través de un análisis empírico profundo que permite plantear una serie de preguntas y dar un sentido a la construcción de las comunidades de cualquier tipo, políticas, epistemológicas, etcétera, para que de alguna manera estas sigan planteando o atravesadas por esta búsqueda de respuestas. Ahora, una de las cosas que quedó como muy latente es este interés por pensar las genealogías de la historia, sobre todo en América Latina. Es sobre lo que versan algunos de los trabajos que están presentes en el dossier. Y una de las cosas que hay que reconocer es que América Latina tiene tradiciones historiográficas que normalmente han sido planteadas como invisibilizadas más bien, para que de alguna manera se asuma un eurocentrismo en la formación de la disciplina, cuando lo que alrededor había pasado es el encuentro de las corrientes europeas que renovaban la disciplina con tradiciones ya existentes que planteaban problemas y preocupaciones al mismo tiempo al otro lado del Atlántico. Ahora, otra de las cosas fundamentales de que este número salga en la revista de Ciencias Sociales y que está relacionado a estas genealogías, creo yo, es que por muchos años, por lo menos desde la disciplina histórica, me corregirán quienes nos formamos en la Universidad Católica, se había planteado que la nueva historia del Ecuador había sido aquella responsable de la renovación historiográfica aquí en el Ecuador. Y eso, de alguna manera, responde a desconocer los caminos genealógicos de estas tradiciones historiográficas ecuatorianas
Ciertamente la nueva historia le imprime un gran impulso a la historiografía en Ecuador, sin embargo no elimina el sesgo nacionalista y este afán por constreñir la historiografía ecuatoriana, que cuando se ven los proyectos internacionales se da cuenta la ausencia del Ecuador en estos de talla más internacional. Ahora, la revista de las ciencias sociales sí tiene algo importante, que fue cabida para los trabajos de sociología histórica de la Universidad Central, que fueron invisibilizados en los estudios y los balances historiográficos que se han hecho aquí en Ecuador. Y hay algo que los trabajos de sociología histórica tienen, que no presentaron los trabajos de la nueva historia del Ecuador, fue esta capacidad conectada en distintos contextos y distintos debates, que más bien planteaba una historia no constreñida al espacio nacionalista, sino que se preocupaba por una serie de problemas que existían o que eran transversales a la región. Entonces, pensar el tema del dossier, es decir, formas de hacer historia en la actualidad, implica pensar en cómo se ha hecho la historia en América Latina hasta este momento y cuáles son las propuestas que al día de hoy salen de la misma América Latina para pensar la disciplina y los retos que se tiene al final del día. Hay que prestar atención no solo a los artículos, como dice Omar, que son geniales. Tenemos una entrevista de Clara Lida que resume las preocupaciones de la historia social latinoamericana con los retos al mismo tiempo que tiene esta. Y tenemos 4 reseñas, que no son 4 reseñas como simples, son 4 reseñas de obras que están con sus autores insertos en renovaciones historiográficas. De hecho, aquí está Silvia, tiene reseñado uno de sus libros en el dossier. Está Ana Buriano Castro, está Ana Luz Borrero y Mireya Salgado, que son más bien no solamente libros muy importantes al día de hoy, sino que rescatan esta visión crítica de las tradiciones latinoamericanas de pensar la historia. Gracias. A continuación, daremos paso a una serie de artículos, los cuales conforman el dossier. Primero, Carmen Fernández Salvador sobre su artículo de términos críticos para el estudio del arte quiteño del periodo colonial. Muchas gracias. El micrófono de allá tiene más sonido. ¿Tiene más sonido? Sí, como quiera. ¿Me oyen? Acá tienes más sonido. Tiene mejor sonido. Sí. O sea, si no voy a estar así con... Y le pongo este. Ya. Ya. Listo. A ver, ahora sí me escuchan, entonces mejor. Ya. A ver, antes que nada, yo quiero agradecer a la audiencia. Estoy impresionada, además de la gran convocatoria que ha tenido el lanzamiento de la revista. Y por supuesto, quiero agradecer a la Universidad Central, agradecer enormemente a los editores de la revista que me invitaron a participar en este número. Yo soy historiadora del arte, así que siempre estoy un poco colada en alguna otra disciplina, ¿no? Pero... espero que de todas maneras esta reflexión que, a ver, también recoge algunas ideas que yo he ido desarrollando a lo largo del tiempo y que además se han ido volviendo más sólidas, tal vez, en una discusión que tengo con varios colegas latinoamericanos que estamos escribiendo justamente en este momento sobre cómo se construye la historia del arte en América Latina, especialmente en el siglo XIX, ¿no? Entonces, les quiero presentar un abrebocas, no sé, del artículo, ¿no? En los últimos años se ha reflexionado de forma crítica sobre el origen de la historia y de la historia del arte en el Ecuador y de qué manera estas disciplinas contribuyeron a dar forma e inventar ficciones nacionales en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Mi contribución a este número se centra en el análisis de conceptos clave utilizados para hablar, definir y explicar el arte del período colonial, pensando tanto en recurrencias como en omisiones, y lo hago con el fin de interpelar a la historia del arte,
reconocimiento que es un producto del imperio. Y estas son palabras que utilizan Charlene Villaseñor Black y Tim Berenger. Y me centro en dos autores que son fundamentales en la historiografía ecuatoriana. El primero de ellos es Juan León Mera, quien en su biografía de Miguel de Santiago, que se publica en el Iris en 1861, presenta una primera reflexión crítica sobre las herramientas para la investigación histórica y el análisis formal. El segundo, por supuesto, es José Gabriel Navarro, que es el padre de la historia del arte en el Ecuador. Su primera obra fundamental, Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador, se publica en 1925, súper temprano, y desde esa publicación queda claro que él está preocupado en definir un método propio para la historia del arte, entendiéndola como una disciplina autónoma y no como una rama de la historia, como muchos de sus contemporáneos la entendían. Y como una nota al margen, es importante señalar que Mera y Navarro dialogan con una amplia comunidad intelectual local e internacional, y en sus estudios están respondiendo a este diálogo. En la revista discuto tres términos o conceptos: escuela artística, raza y colonial. Y claro, en esta discusión que teníamos con mis colegas latinoamericanos, nos damos cuenta de que en el siglo XIX casi nadie habla de arte colonial, sino que hablan de arte ecuatoriano, arte colombiano, y los que utilizan la palabra se refieren a lo colonial son los chilenos, que dicen más bien coloniaje en términos más bien despectivos, ¿no? Pero el día de hoy me voy a centrar en uno de ellos, que es escuela artística, que a mí me parece súper importante porque además está también englobando o se refiere a los otros. Considerando que la historia del arte como disciplina académica surge en estrecha relación con el proceso de construcción de las naciones modernas, el concepto de escuela artística fue instrumental en este contexto. Por un lado, este llevó a los tempranos historiadores del arte a identificar las características y rasgos singulares de un arte nacional. Por el otro, esta categoría también permitió pensar en la persistencia y permanencia a través del tiempo de una tradición artística que encontraba sus orígenes en un mismo pasado. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Gracias. Ahora bien, el concepto de escuela artística se utilizó por primera vez en el siglo XVI por Giorgio Vasari en Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Preocupados por definir y diferenciar las características locales y regionales, a Vasari y a otros autores que le sucedieron, como Giovanni Battista Agucci, les movía también un espíritu patriótico, que con frecuencia se manifestaba en una competencia sobre la relativa superioridad de las artes en las ciudades o provincias de donde ellos eran originarios. En el siglo XVIII y en el XIX, el concepto se enriqueció con la visión hegeliana de la creación artística, la cual, se entendía, estaba determinada por el espíritu de un pueblo o nación, más que por la agencia de los artistas individuales. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Gracias. Con respecto al arte colonial ecuatoriano, en el siglo XVIII, o quiteño, para hablar del siglo XVIII, en el siglo XVIII Juan de Velasco y Eugenio Espejo fueron los primeros en celebrar el trabajo de los artistas quiteños, y me refiero de la Real Audiencia de Quito, más ampliamente, especialmente para el caso de Velasco, en quienes reconocían un talento e inclinación natural hacia las artes. La glorificación de estos artistas, cuyas obras, según Velasco, habían sido admiradas aún en Roma, servían de sustento para una identidad local, fortaleciendo el orgullo por la patria chica. El concepto de una escuela artística, no obstante, se comenzó a utilizar únicamente desde mediados del siglo XIX, un poco más adelante, para definir el carácter esencial del arte ecuatoriano. Dicho esto, y podemos ver el siguiente, porfa. La siguiente diapositiva. Gracias. José Gabriel Navarro fue el primer historiador del arte ecuatoriano en definir una escuela local a partir de las preocupaciones formales de sus artistas, aunque él no dice explícitamente escuela, ¿no? Pero la forma como habla de la producción artística de la escultura es súper interesante. Esto lo hizo en escultura en el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII, es una de sus primeras publicaciones.
claramente inspirado en la tesis hegeliana del espíritu nacional, informado por el determinismo histórico y geográfico de Taine, Navarro celebraba la impersonalidad de la escultura quiteña, pues esta era indicativa de una unidad estilística. A diferencia de la pintura, en la que él reconocía la presencia de estilos personales, Navarro argumentaba que el carácter repetitivo de la escultura era una afirmación de la colectividad sobre el genio individual. Y cito, el imaginero quiteño lo es por vocación hereditaria y por esta vocación no se fija en hacer obras de plasmante individualidad, dice Navarro. Y más adelante habla sobre la multiplicación de los mismos tipos de imágenes sagradas hechas y reproducidas como en un molde. Y señala que los escultores tienen el canon hierático en la memoria y lo reproducen con facilidad sin ninguna consulta previa con modelo delante. A diferencia de Navarro, los autores que le precedieron definieron una escuela artística no tanto por su unidad estilística, sino más bien por su continuidad en el tiempo, en una suerte de narrativa teleológica. Tras identificar una figura fundacional, que siempre es Miguel de Santiago, este relato se articula a partir de una sucesión lineal de nombres de grandes maestros, la que en ocasiones toma la forma de una genealogía artística. Esta fórmula, que es la que se impone además, se apega a una tradición historiográfica renacentista iniciada por Vasari, lo que también evidencia la preocupación por alinear la historia artística ecuatoriana con la europea. Y no solo es la ecuatoriana, esto pasa en todo lado, ¿no? Básicamente podemos ver la siguiente. En el primer número de la revista de la Escuela de Bellas Artes, publicado en 1905, aparece una reseña sobre el célebre pintor quiteño, al que se presenta como el fundador de un linaje artístico que se extiende hasta la modernidad. En él se incluye una copia del supuesto autorretrato de Santiago, proveniente del cuadro del Milagro de Heras en el convento de San Agustín. Bueno, aquí déjenle un ratito. Al grabado de la revista de la Escuela de Bellas Artes, realizado por Joaquín Pinto, le antecede otro que aparece en la portada de El Iris, introduciendo su biografía. De hecho, es Mera quien había identificado a este personaje como Miguel de Santiago, encontrando en él evidencia del carácter altivo del personaje y de su conciencia artística. Sobre todo, este nos lleva a imaginarlo como un caballero criollo, digno de ser reconocido como figura fundacional del arte ecuatoriano. Lo interesante es que este retrato continúa siendo reproducido aún en el presente, a pesar de que ya a inicios del siglo XX se identificó el grabado flamenco en el que se inspiró el artista. A través de la reproducción, esta imagen blanqueada de Miguel de Santiago, porque sabemos que en realidad era indígena, se han convertido en un logo que persiste en el imaginario nacional. El siguiente, por favor. Gracias. En el mismo número de la revista de la Escuela de Bellas Artes, también se reproduce el boceto de una escena de la historia de la República Romana atribuido al pintor quiteño, sin fundamento. O sea, la atribución de la obra es cuestionable, por decirlo menos, pero sirve para alinear a Santiago con los ideales de la nación moderna, tanto por su contenido como por su estilo. Mostrando el valor heroico que había mostrado el joven Gayo Mucio para salvar a su pueblo durante el sitio de Roma por los etruscos, la obra glorificaba la virtud cívica y como tal apelaba a las preocupaciones del Ecuador moderno. Haciendo uso de un lenguaje académico alineado con las preocupaciones estéticas de fines del siglo XIX y principios del XX, las figuras de gestos reposados se distribuyen en un plano horizontal, en un formato que recuerda al del friso de un templo griego. El dibujo también era prueba del interés de Santiago en la pintura histórica, tradicionalmente considerada como el género artístico más elevado. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Lo más interesante es que la circulación del boceto, que según el autor de la nota pasa de mano en mano, sirve para dar forma a una narrativa continua y muy masculina que atraviesa varias generaciones de artistas, desde el siglo XVII hasta inicios del XX. Así, en la revista se afirma que, y cito, el maestro Goríbar
sobrino y discípulo de Miguel de Santiago, regaló este dibujo a Cortés, quien con muchas recomendaciones se lo dio a Samaniego. De manos de este lo recibió el maestro Villasís. Pasó de las suyas a las de don Ramón Vargas, notable aficionado, y por fin de las suyas a las de nuestro querido maestro Pinto, en cuyo poder se conserva hoy día. La historia... ¿Ah? Sí, no te preocupes. La historia que se teje alrededor del dibujo de esta forma sirve para legitimar la existencia de una escuela artística ecuatoriana que, a pesar de estar anclada en el periodo colonial, se proyecta hacia la modernidad. Está claro que el concepto de escuela se utilizó para otorgar un sentido de coherencia a la producción artística en el Ecuador, ya sea en términos de una unidad estilística o de continuidad en el tiempo. Sin embargo, es necesario adoptar una postura crítica frente a las consecuencias de su aplicación. La categoría de escuela artística regional o nacional está estrechamente ligada con la formación del canon, como bien ha señalado Hubert Locher con respecto a Alemania. El canon, que resulta de un esfuerzo por seleccionar las obras que poseen un mérito singular y que como tal merecen ser estudiadas, exhibidas y reproducidas, está en continuo proceso de construcción y está estrechamente relacionado con el contexto e intención que lo conforman. Definir una escuela artística o dar forma al canon nacional de esta forma implica un proceso de intervención selectiva en el archivo visual y en exclusión de expresiones disidentes o transgresoras, que no se conforman con normas arbitrarias de estilo, gusto o calidad, como dicen Villaseñor Black y Barringer. Tanto las escuelas como los cánones nacionales, por otro lado, apelan a un proyecto colectivo, precisamente lo que sugiere Navarro con respecto a la escultura quiteña, que a su vez está atado a una visión de la sociedad como una entidad étnica y culturalmente homogénea. En estudios anteriores he cuestionado el uso del concepto de escuela quiteña precisamente porque este opera a partir de una distinción entre lo culto y lo popular, invisibilizando las manifestaciones visuales que, a diferencia de la escultura y de la pintura, no eran consideradas como una de las bellas artes. Como se ha visto, la idea de escuela ha estado ligada a nombres de grandes maestros, excluyendo hombres, excluyendo a las mujeres, pero también a otros artistas cuyos nombres no se registraron por escrito. Y en el caso del Ecuador, además, se ha centrado en Quito. En esta misma línea, en el ensayo expando la discusión sobre el carácter excluyente de la escuela artística en una reflexión sobre el concepto de buen gusto en el arte, que de acuerdo a Mera fue introducido por Miguel de Santiago. ¿Podemos verle el siguiente? Gracias. En su biografía del pintor, Mera afirma que sus obras se caracterizaban por la sencillez de la composición y la propiedad del colorido, así como por la exactitud del dibujo. Señala que no se conoce que antes de él existiera en Quito un artista con talento comparable al suyo, y por eso a él le cupo la honra de crear una escuela, un esfuerzo que iba de la mano con la introducción, y dice él, del buen gusto de su patria para la pintura. Una categoría arbitraria, el buen gusto en el arte fue discutido con detenimiento por Mengs, pintor, Anton Rafael Mengs, pintor y teórico alemán del neoclasicismo, a quien Mera cita en sus estudios. A pesar de que Mengs reconoce que el gusto es individual y subjetivo, para él el buen gusto era una habilidad adquirida. Este se refería a la sensibilidad para reconocer la belleza ideal, la que se podía desarrollar a partir del estudio de los modelos de la antigüedad clásica. Al apelar a este concepto, al hablar sobre Santiago, de esta forma, Mera situaba al artista quiteño y a la tradición artística heredada de él en diálogo con el arte europeo. Como herramienta normalizadora, el buen gusto era esencial al momento de dar forma al canon nacional y servía no solo para excluir a las obras que no entraban dentro de esta definición, sino que además justificaba su destrucción. Y es así como el mismo Mera, en lo católico que era, quien se mostraba muy crítico frente al realismo excesivo de la escultura barroca, hacía un llamado para practicar un iconoclasticismo piadoso
y salvador del buen gusto artístico. Probablemente muchas cosas se destruyen en nombre del iconoclasticismo piadoso. Y antes de que me digan que ya termine, voy a ir cerrando. Como señalé en un inicio, el trabajo de estos tempranos críticos e historiadores del arte iba de la mano con procesos de construcción de la nación y de la identidad nacional, y como tal sus estudios están cargados de intención política. Los términos y conceptos que se utilizan de forma recurrente, o por el contrario, que deliberadamente se omiten en estos relatos, son un índice de los prejuicios y exclusiones que marcaron las narrativas nacionales, pero también el proyecto de la nación. Una reflexión crítica sobre el empleo de estos términos nos permite interrogar a esta y otras disciplinas académicas y reconocer su papel al servicio de las relaciones de poder, pero también son un llamado para visibilizar versiones alternativas e incluyentes. En el presente, ningún historiador o historiadora del arte repite estas fórmulas narrativas. Espero, a pesar de que todavía algunos creo que se centran mucho en figuras de artistas. Pero estas siguen operando en proyectos museográficos que continúan alimentando visiones tradicionales a un público amplio, y de ahí la relevancia de esta reflexión. Muchas gracias. Gracias por el llamado. Muchísimas gracias, estimado. A continuación, la intervención de Viviana Velasco Herrera, de su artículo La historiografía del derecho y la justicia en el Ecuador, tradiciones, enfoques y horizontes críticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buen día. Yo siempre que vengo a la Universidad Central tengo que compartir mi alegría de estar en este espacio tan importante, formador de la educación pública y además festejando el lanzamiento de este número, que es un número historiográfico, que no es historiográfico en el marco de las ciencias sociales en general, sino que es historiográfico en el marco, como nos decían los editores del dossier, de la creación de la carrera de historia, que es un hecho histórico, maravilloso, y que estamos todos, todas, pues ahí acompañando este proceso para que se mantenga, y hay que seguir luchando por eso, ¿no? Resultó muy satisfactorio mirar una convocatoria, además, para reflexionar sobre la historiografía. Nosotras como historiadoras siempre estamos o construyendo contenidos con respecto a las preguntas que trabajamos en nuestras agendas, pero no nos olvidamos nunca de hacer reflexiones sobre nuestro propio campo. ¿Qué se ha escrito? ¿Cómo se ha escrito? Etcétera. Es muy importante. En ese sentido, surgió la idea de hacer este artículo que está dentro de la revista y que tiene algunas innovaciones, y les voy a contar un poco más que resumir. Bueno, no, sí voy a resumir, pero más que contarles algo con mayor énfasis, sino que sea un abrebocas para que ustedes vayan a leer el artículo, ¿no? Pero tuvo algunas innovaciones en el sentido de que primero es un acercamiento historiográfico a un tema y a un problema que no se ha trabajado mucho en el Ecuador, y luego que ha sido trabajado principalmente por juristas, porque hablamos del derecho y la justicia, y por otro lado que es un artículo que fue escrito a dos manos por mí y por Abraham Saldívar, y lo interesante es que Abraham Saldívar es abogado. Y es un abogado que da clases de historia del derecho en la Universidad Católica a la que yo pertenecía. Y entonces este artículo se hizo en una reflexión que los dos vimos como necesaria, que era acercar este campo de la historia del derecho a los debates que se dan dentro de la historiografía, dentro de la misma jurisprudencia, ¿no? Porque no hay una sola forma de hacer historia del derecho, no ha habido una sola forma de hacer historia del derecho, y se han ido incluyendo nuevos conceptos dentro, o se ha ido abriendo, si ustedes quieren, el concepto de derecho
hacia las nociones más amplias como de justicia, cultura jurídica, orden jurídico, etc. Entonces, fue muy interesante que sea una herramienta tanto para historiadores e historiadoras como para abogados y abogadas que puedan acercarse a lo que hay producido desde el área de la jurisprudencia y también desde el área de la historia. Es también innovador por otra razón, porque como el campo de la historia es un campo bastante nuevo, profesionalizado en el Ecuador, generalmente cuando nosotros nos acercamos a un tema o a un problema, la solución más rápida suele ser decir no hay nada escrito. En el Ecuador no hay nada sobre ese tema, ¿no es cierto? Y entonces es como, voy a hacer una historiografía de la historia del derecho y la justicia y entonces termino mi artículo con 2 párrafos en donde se dice no se ha estudiado específicamente, ¿no? Y creo que eso es un elemento o eso es una respuesta que quienes estamos haciendo historia estamos desde hace desde hace unos 40, no tanto, 30 años, estamos tratando de romper. Que cuando buscamos de esas genealogías que nos hablaba Luis, tenemos que buscar no pensando en lo que debería haber en la historiografía, ¿no? En esos esencialismos también, los purismos que criticamos muchas veces desde la historia, ¿no? Que los médicos hacen su propia historia, que los juristas hacen su propia historia y que no nos han dado espacio para los historiadores y las historiadoras, sino que podamos entender que hay unas genealogías de una construcción de unos campos del conocimiento que van a ser importantes en nuestra formación histórica. Hay que reconocer que hay unas discusiones que nos preceden y, como digo, no mirar en lo que debió ser la producción sobre la historia del derecho o solamente en una posición crítica de lo que le faltó a la visión de la jurisprudencia, de la historia del derecho desde la jurisprudencia, sino qué es lo que nos entrega, qué es lo que nos entregan esos trabajos y ese pensamiento que pues tienen una trayectoria importante. Y lo otro también es mirar desde la historia cómo lo que hay escrito nos puede remitir a este complejo problema de pensar el derecho y la justicia como fenómenos culturales complejos que construyen además órdenes jurídicos, lenguajes políticos, relaciones sociales, etcétera, ¿no? Y más allá de las fuentes sería uno de los problemas que nosotros podemos encontrar. Entonces, el artículo tiene como 2 partes importantes. La una es ese recorrido histórico, si se quiere, sobre la producción desde los juristas de la historia del derecho. Y para ello, a mí me gusta mucho el concepto de Ana Buriano sobre relatos historiográficos para diferenciar aquello que fue escrito como historia profesional de lo que no es escrito como historia profesional, pero para darle un lugar también, un lugar epistemológico importante. Lo que podemos encontrar entonces en esta genealogía en esta trayectoria de construcción de la producción sobre el derecho es principalmente, o podríamos tener varias periodizaciones, ¿no es cierto? Decir que en el siglo XIX la construcción de los relatos de historia fueron casi que hechos todos por juristas, eso es bien interesante. Las personas que escriben historia del Ecuador en el siglo XIX son abogados, tienen además actividad burocrática, están no solamente construyendo el Estado o lo estatal en el día a día, en leyes, decretos, sino también en poner en práctica procedimientos y entonces mirar las historias generales del Ecuador construidas en el siglo XIX con ese enfoque puede ser interesante. Por eso nosotros le hemos incluido dentro de esta trayectoria a por lo menos 2 historiadores o escritores de relatos historiográficos que son Ceballos y Francisco Javier Aguirre Abad, ¿no? Entendiendo que estos personajes
estaban escribiendo una historia del Ecuador en conformación y por lo tanto nos podrían dar ciertos sentidos propios de la época, más allá de considerarlo solo como fuente. Creo que eso es importante, ¿no? No solamente leemos sus textos como fuentes para quienes estudiamos del siglo XIX, sino también comprendiendo que son hijos de una tradición de debates jurídicos, de debates constitucionales, además tan muy recientemente en su época inaugurados, ¿no? Y están entonces actuando como testigos y también como escritores, y creo que eso es muy interesante. Tenemos también una característica interesante de la forma de mirar la historia del derecho en el 19, que es exaltar el derecho como fundamento del orden republicano, ¿no? Estas personas están escribiendo la historia del Ecuador y la historia de la legislación ecuatoriana para justificar la propia existencia de esta nueva comunidad política. Entonces, resulta muy interesante mirar cuáles son, pues, sus recorridos conceptuales y, bueno, para eso está Elías Paldi aquí, que sabemos que ha estudiado, que yo no voy a decirlo mejor que él. Pero hay que reconocer que el 19 entonces tiene o plantea unos importantes hitos en definir ese orden jurídico. Por supuesto que hay que leerlo como producción intelectual que debe ser historizada, ¿no? No solamente como una fuente fría, sino también comprenderlo como una producción de conocimiento en esa época, ¿no? La historiografía del derecho del 19 está principalmente atada a la normatividad. Lo que se puede ver es una recopilación de normas, de constituciones. No necesariamente y muy pocas veces se ve cómo se aplican las leyes. Y por eso se puede ver, por ejemplo, o se puede contrastar este intento de darle un orden con la noción de historia del 19 a hechos que estos personajes están viviendo y de pronto contrastarlo con otros espacios como la prensa, discursos en donde ellos polemizan. Entonces se podría, si se quiere, hacer un esfuerzo de comparativa crítica entre estas distintas formas de escribir esta genealogía de la ley y del derecho, ¿no? Lo que tenemos entonces es una descripción del proceso de construcción del campo del derecho, ¿no? Muchas gracias, 5 minutos. Tenemos esta información para el siglo XIX. Una publicación que fue muy importante, que es dentro de la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, publicada en México por este gran editor Manuel Cajica, está el número de juristas y sociólogos que yo recomiendo mucho si queremos pensar en el pensamiento jurídico del 19. En él se recogen algunas argumentaciones en juicios que fueron muy importantes en la época y que fueron también tomados como ejemplo en algunas de las clases de derecho en algunas de las universidades. Entonces, ese puede ser otro espacio en donde podemos encontrar ya argumentaciones de sentencias, argumentaciones en juicios, pero no sabemos necesariamente si esas argumentaciones fueron tomadas en cuenta o no en las sentencias de esos casos, que nos ayudaría mucho a mirar las transiciones entre el derecho de antiguo régimen y el derecho republicano o los órdenes jurídicos de una y otra época, ¿no? En el siglo XX lo que vemos, y voy a hacer mucho más rapidito la exposición, es una construcción del pensamiento histórico del derecho alrededor de la enseñanza, ¿no? Manuales, cronologías, hay un esfuerzo muy fuerte por sistematizar y hay
hay unas premisas de selección de los cuerpos de leyes que yo creo que puede ser muy interesante seguir investigándolos, ¿no? Algo que también vimos al hacer este artículo es que hacer este recorrido historiográfico sin duda nos ayudaba a encontrar nuevos temas de investigación. Así que quienes les interese el tema de la historia de la justicia, del derecho, lean el artículo, porque por ahí hay algunas preguntas que nosotros planteamos que se tienen que seguir investigando. Por ejemplo, los criterios de selección de los manuales. Y además, ¿quiénes eran estas personas que muy temprano en el siglo XX comenzaron a hacer manuales? Como Francisco José Urrutia, Juan Bautista Mosquera, Pedro Moncayo también, ¿no? Muy temprano comienzan a hacer manuales y lo que podemos ver es una idea evolutiva del derecho, ¿no? Que lo que hace es poner al antiguo régimen como un estadio digamos, más primario, primitivo, y entonces el estadio de la República sería el completo, el de la edad madura. Y yo creo que esa es una idea que pues es interesante de seguir analizándola. Otros temas que se pueden encontrar son, por ejemplo, los debates que hacen estos juristas por la coyuntura. Por ejemplo, tenemos textos de Francisco José Urrutia o de Ulpiano Pérez Quiñones que comienzan a pensar sobre el divorcio, cuando 1902, 1905, pues se debate el divorcio, se establece el divorcio en el Ecuador y entonces estos juristas también sistematizan su pensamiento con respecto a su coyuntura. Otro elemento es la historia de límites. Esa va a ser otra categoría muy interesante que produce una bibliografía importante, la historia fronteriza, que además va a establecer que en los colegios nacionales como el Mejía o el Eloy Alfaro se cree la cátedra de historia de límites y que tenga un profesor específico para la historia de límites. Y de este campo pues se crean muy buenos manuales también que circularon y que tenían una noción además patriótica. A partir de los años 40, esa noción de historias de límites cada vez va a ser más intensa con respecto a la nación por el conflicto con el Perú de 1941 y va a haber una discusión, como digo, nacionalista muy fuerte, ¿no? Hay además otro elemento que habría que estudiar, que son los debates que dan todos estos juristas en los periódicos, como la Revista de la Sociedad de Estudios Jurídico-Literarios, que se establece desde 1902, o la Revista Forense del Colegio de Abogados de Quito desde 1913. Entonces, todo este campo de construcción del conocimiento jurídico creo que debe ser revisado por los historiadores que hacemos historia de la justicia cuando nos interesa ese campo, para encontrar, como digo, no solamente como fuente de una época, porque eso es lo que se suele hacer, sino también encontrar una propia trayectoria de cómo se piensa en lo temporal el orden jurídico y también puede ser desde ahí también cómo se postulan transformaciones a ese orden, ¿no? Me voy a apurar y hay que decir que el otro elemento es la profesionalización, ¿no? Cómo se ha estudiado en el Ecuador la historia del derecho y la justicia desde la historia política, desde la historia social. Y hay, creo que, primero que decir que los historiadores e historiadoras ya trabajan con fuentes jurídicas y judiciales generalmente, ¿no? Y entonces los juicios son un elemento fundamental para muchos de los trabajos que están citados en el artículo y que por tiempo no me voy a poner a indicar, pero creo que es interesante que se comienza a mirar ya la construcción de una idea de orden jurídico, sobre todo para el antiguo régimen, en donde ya tenemos estudios que tratan de, o digamos que todavía mantienen algunos estudios más tradicionales,
que tratan de explicar la institucionalidad, así dicha en los textos, las instituciones de la audiencia de Quito, por ejemplo, ¿no? Pero que todavía no construyen pues, un resultado mucho más de antropología jurídica, pero que nos dan muy buenas señas. Un trabajo que es fundamental es el de Tamar Herzog, en donde ella estudia la administración como fenómeno social y estudia la justicia penal de la ciudad de Quito entre 1650 y 1760. Entonces, ese es un trabajo en el que ya se enfoca no solamente la idea de una institucionalización en lo abstracto, sino que se vuelve cuerpos, ¿no? Se analizan quiénes son los jueces, etc. Rápidamente, también para la época colonial, pues hay estudios con respecto, además son muy nuevos, con respecto a ya las formas de negociación, de construcción de un orden jurídico, como por ejemplo los que ha llevado adelante Masters y de hecho Jorge Cañizares también, ¿no? Mirar cómo hay formas que construyen ideas de obediencia, ideas de construcción del poder a través de vínculos judiciales. Y creo que eso sin duda va a renovar, que deberían estar en diálogo con la historiografía crítica del derecho ibérica, itálica, que ya nos han descrito cómo se construyó ese mundo premoderno, por decirlo rápidamente, en su diversidad jurídica. Entonces creo que esas lecturas de la nueva historia del derecho podrían y van a llegar muy bien para poder, en América Latina y en otros espacios, para poder entender la complejidad de las culturas jurídicas. El siglo XX pues, está cargado de las ideas de la codificación, de la participación cada vez más amplia de la ciudadanía, etcétera. Y ahí hay también un recorrido de algunos personajes que son, y de textos que son muy importantes para esta trayectoria. Para el siglo XXI yo creo que algo muy importante que debemos pensar y que se está pensando también desde la historia del derecho, tal vez menos, que es el hecho de que somos un Estado plurinacional, ¿no? La declaratoria de plurinacionalidad, tanto de Bolivia como en el Ecuador, pues llamó mucho la atención de estudiosos y estudiosas de lo jurídico en la historia y en otras ciencias sociales para mirar cómo había sido ese proceso y cuáles eran los desafíos de... ya voy a terminar, sí. ¿Cuáles son los desafíos de esa realidad, ¿no? Así que yo creo que el esfuerzo del artículo es primero que sea interdisciplinario en el sentido de que la jurisprudencia o las facultades de jurisprudencia puedan también entrar y renovarse, por lo menos en el Ecuador, con miradas más complejas, ¿no? Más configuracionales con respecto al derecho, y que también desde la historia reconozcamos la tradición de los juristas como fundante del pensamiento político ecuatoriano. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada. A continuación, veremos el artículo de Elías José Palti sobre la antinomia entre la libertad e igualdad acerca de Isaías Berlín y las aporías de la política moderna. Como tengo entendido, nos estará viendo de forma virtual. Si podemos esperar un segundo, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Por favor, espérenos un segundo. ¿Sí, me escucha? Hola, hola. Sí se escucha, muchas gracias. Bueno. Un segundo, por favor, sí. Quería agradecer la invitación a participar de este dossier y felicitarlos, sobre todo por la publicación de este número. Bueno, y quería entonces
sintetizar un poco lo que planteo en el artículo que se publica. Ahí en ese artículo voy ahí a Berlin, sobre todo a su conferencia de 1958 sobre las dos libertades, porque creo que es importante. Fue un texto sumamente influyente que de alguna forma sentó el marco para toda la historiografía del pensamiento político que se va a desarrollar posteriormente, particularmente la historiografía liberal. Pues ya como el título lo indica, Berlin parte de una grilla binaria donde define digamos, todas las formas de pensamiento político se podrían englobar en dos grandes categorías, que serían la libertad negativa y la libertad positiva, que en realidad retoma un planteo ya de Benjamin Constant en el siglo XIX. Él lo había planteado entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. La libertad de los modernos, retraducido como la libertad negativa, sería el concepto de libertad como no intervención, sobre todo por parte del Estado, en la esfera privada de los individuos, una idea individualista de la libertad. La libertad positiva, en cambio, sería entendida la libertad como autolegislación o participación en la esfera política. Y esa sería para Gonzalo la libertad de los antiguos. Esta antinomia de base se va a retraducir de distintas formas, pero en los distintos autores, pero manteniendo esta dicotomía de base. Digamos, muchos van a hablar de libertad versus igualdad, o democracia versus autoritarismo, o soberanía de la voluntad versus soberanía de la razón, etcétera, ¿no? Bueno, para entender este planteo de Berlin hay que enmarcarlo en el contexto en que se produce. Él va a estar escribiendo en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Cuando se instaura la Guerra Fría. Y lo que su preocupación central ahí es combatir las ideologías totalitarias que dice que son las que han capturado a la sociedad. ¿Mm? Que grandes masas de población, lo nuevo del siglo XX para él es que grandes masas de la sociedad han sido capturadas por estas ideologías totalitarias, que básicamente lo que buscan, la idea de una reconciliación social, es decir, pasar de lo que Saint-Simon llamó el paso de el paso del gobierno de las personas a la administración de las cosas. Básicamente un ideal en que la política haya sido eliminada, ¿no? Bueno, después vamos a ver cómo el propio Berlin termina deconstruyendo esta antinomia, pero veamos primero cuál es el planteo de él, ¿no? ¿Cuál es el problema que se encuentra en estas ideologías totalitarias que buscan, ¿no? Realizar este ideal de una completa reconciliación social, de una perfecta igualdad? Fundamentalmente es que esto supone la institución de los reformadores sociales que se proponen modelar a la sociedad y en definitiva que se colocan ellos mismos por encima, por fuera y por encima de esta sociedad e intentan imponerle sus propios fines a la misma, aún en contra de su voluntad, lo que supone a su vez la idea de una escisión en el seno de la sociedad. Estos reformadores, dice, van a hablar en nombre de la verdadera voluntad y necesidades sociales, que va a contrastar
con la voluntad empírica de los sujetos que se encuentran alienados en su estado presente, ¿no? La paradoja entonces sería la paradoja de los totalitarismos modernos, a diferencia de las dictaduras antiguas, que esto van a ser una dictadura que se va a imponer en nombre de la propia voluntad popular, ¿m? A la que estos reformadores afirman expresar, ¿no? Bueno, el gran problema que ve acá, y les voy a compartir me olvidé de ponerlo antes, ¿no? Este es un poco el cuadro que sintetiza lo que, eh, un poco el esquema del libro, ¿no? Perdón, del artículo. Y pues, como les decía, se ve ahí una cita donde para él esta situación es sumamente sorprendente, dice, porque nunca se había dado algo así, que con el surgimiento de la democracia de masa surge esta nueva forma de totalitarismo que se ejerce en nombre de la propia voluntad popular, ¿no? Y lo que él lamenta acá es el retiro de los intelectuales críticos. Retoma ahí un texto de Julien Benda que se llama La traición de los intelectuales, ¿no? Que los intelectuales críticos han abandonado para él, ¿no? Lo que lamenta que estos intelectuales hayan abandonado su tarea de cuestionar estas ideologías totalitarias y dejar a la sociedad a merced de estas ideologías, ¿no? El fundamento sobre el que se basan estas ideologías es la oposición entre soberanía de la voluntad y soberanía de la razón. Si bien hablan en nombre de la voluntad y suponen la existencia de fines racionales, valores objetivos que deberían imponerse a la sociedad aún en contra de su propia voluntad. Frente a esto, lo que propone Berlin es, y acá empezamos ya a cuáles frente a estas las soluciones que él propone, ¿no? Es la necesidad de imponer límites a la voluntad popular desde el momento en que esta nueva forma de totalitarismo fueron impuestas por el sufragio popular, ¿no? Que haya una serie de principios fundamentales, y esta es la base eh, de todo el pensamiento liberal moderno, contemporáneo, es de poner ciertos límites, ciertos principios objetivos a resguardo incluso de la propia voluntad popular, que el propio pueblo no pueda violar no pueda desconocer esos principios y valores fundamentales, ¿no? Bueno, y acá, como decía, empezamos a ver los problemas. ¿Quién puede imponer esas barreras? Determinar cuáles son esos principios que la propia voluntad popular no podría transponer o violentar, ¿no? Indudablemente no sería el propio pueblo, ya que, como él mismo dice, esa sociedad se encuentra hoy tomada por las ideologías totalitarias. Y acá es eh, que entra el rol de los intelectuales críticos. Para él serían estos intelectuales críticos los que deberían determinar cuáles son esos principios y valores fundamentales, ¿no? Pues, ¿qué es lo que termina demostrando el propio Berlin, ¿no? Y acá lo que en última instancia, más, digamos, lo que comienza como una crítica en los totalitarismos contemporáneos, termina revelándose aquí como una crítica a la democracia misma o más precisamente lo que podemos llamar la ilusión democrática. Lo que está planteando en última instancia es que siempre es necesaria la transferencia del poder, ¿m? Que el ideal eh, de autolegislación, que es para él el origen
justamente de los totalitarismos contemporáneos, es decir, la idea de libertad positiva. Dice, este ideal de autolegislación es puramente ilusorio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si el pueblo pudiera autolegislarse, entonces no sería necesario el Estado ni la política misma. ¿Mm? Si el pueblo, digamos, si hubiera una armonía, una suerte de armonía preestablecida entre los principios que deben ordenar una sociedad, los valores que deben ordenar una sociedad y la voluntad de los sujetos, no se necesitarían ni leyes ni Estado, nada. El pueblo podría seguir, bueno, lo que Rousseau llamaba el rumor de la conciencia, siguiendo su propia voluntad, coincidirían espontáneamente con esos principios y valores que se intenta establecer, ¿no? Si es necesaria la política y en última instancia la necesidad de una legislación y en un Estado, es porque existiría ya una incongruencia constitutiva de la comunidad respecto de sí misma. Que es, digamos, que la comunidad no se encuentra perfectamente acabada, constituida en sus términos presentes, que es necesario constituirla como tal y que ese es justamente el trabajo de la política. Este en realidad es el origen de toda la política moderna, una vez que se abandona la idea de que las sociedades son entidades naturales, sino que son construcciones artificiales, que el modo en que están dispuestas las sociedades no está ya preestablecido por la naturaleza y que está, que obedece a una especie de mandato sobrenatural, es algo que Dios mismo instituyó y que está inscripto en el mismo plan de la creación, sino que es el trabajo de los propios sujetos que deben constituir esa comunidad, ¿no? Digamos, vemos la aporía, digamos, ¿qué es lo que nos termina revelando este planteo de Berlin, ¿no? Y es acá que en realidad inconscientemente Berlin empieza a rozar el núcleo traumático de toda la política moderna. Esta idea de la sociedad como algo que debe ser construido políticamente necesariamente conduce a lo que Nietzsche llamó el pato de de la distancia. Se supone que debe haber ahora alguien colocado por fuera de la sociedad y por encima de ella que debe guiar y orientar esa sociedad. ¿Mm? Ahora, al mismo tiempo, ¿cuál es esta aporía propia que atraviesa toda la política moderna? Por un lado, requiere, ¿no?, la idea de ciertos sujetos habilitados a producir ese trabajo de la política, pero al mismo tiempo la modernidad política hace necesario esto e imposible a la vez, porque justamente la quiebra de la idea de la sociedad como fundada en la pura naturaleza y con ella la quiebra de la idea de que existan jerarquías naturales, el el principio de igualdad de la sociedad supone entonces que no existiría ya nadie habilitado a imponer su voluntad sobre los demás. ¿Mm? ¿Cuál es entonces la paradoja, la aporía, la que se ve confrontada toda la política moderna? Es justamente a esta necesidad, al mismo tiempo la necesidad e imposibilidad de la representación, de que exista cierto sujeto. Por un lado es necesario que el pueblo, como dice Lefort, no existe en sí mismo, si no hay alguien que habla, invoca en su nombre, que lo instituye como tal. ¿Mm? Pero al mismo tiempo
digamos, toda institución política supone la institución de un lugar de verdad, un lugar social particular en que desde el cual viene a condensarse el conjunto de la sociedad, donde esa sociedad se vuelve transparente a sí misma y puede hablar en nombre de esa sociedad. Como decían los alemanes orientales luego de la caída del muro de Berlín, ¿no? Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. No eran el pueblo, eran necesariamente una parte del pueblo que viene ahora a asumir la expresión de la totalidad del pueblo. Siempre el punto es ese, que siempre alguien debe hablar en nombre de la sociedad para que ésta cobre una voz, una expresión, pero aquel que la viene a expresar va a ser siempre un sujeto particular. ¿Mm? Por un lado, la institución de la política requiere entonces un, un modo en que esa sociedad se exprese, pero al mismo tiempo ya los fundamentos sobre los cuales se funda ese orden se van a ver, van a ser constitutivamente precarios y frágiles justamente porque por la carencia de un fundamento natural. Siempre necesariamente toda institución va a ser contingente, todo pretensión de expresión del conjunto de la sociedad no va a ser siempre nada más que puramente ideológica. ¿Mm? Bueno, en última instancia, ¿cuál es la derivación de todo esto? Es cómo escribir una historia del pensamiento político. Toda teoría política, en última instancia, analizar una teoría política es analizar cómo es que ésta instituye un determinado lugar social como un lugar de verdad, sea esta el Congreso, el pueblo o lo que fuera. Siempre toda teoría política supone la institución de un lugar de verdad y lo que se trata es de reconstruir los mecanismos, las operaciones discursivas por los cuales se instituye ese lugar social determinado en aquel que encarna el conjunto de la sociedad, donde esa sociedad encuentra su auténtica expresión, ¿m? Y también hasta qué punto ese mismo discurso resulta, esos mismos mecanismos discursivos y retóricos por los cuales se instituye, encuentran también sus líneas de fisuras, resultan siempre en última instancia inconsistentes porque no pueden nunca resolver esta aporía justamente porque lo que define una aporía es su radical insolubilidad. ¿Mm? Toda teoría política en el fondo no es nada más que un intento de confrontar esas aporías constitutivas de la política moderna sin nunca realmente poder resolverla. Y en definitiva, entonces la tarea del historiador intelectual es reconstruir la lógica de ese argumento y también detectar cuáles son esos puntos de fisura inherentes que son siempre inevitables en los marcos de eh, las condiciones, una vez quebrada los supuestos tradicionales de la existencia de un garante trascendente como era el antiguo monarca, ¿no? El antiguo soberano. Digamos, la transferencia de los atributos del antiguo soberano al conjunto de la sociedad, al pueblo, va a plantear entonces una, una contradicción en los términos. Digamos, hablar de soberanía popular es en el fondo una contradicción, un oxímoron, en el sentido de que si hay soberanos debe haber súbditos, que digamos, esta convergencia paradójica de dos roles contradictorios en una misma figura, que es la del ciudadano, es decir, que el mismo que es soberano sea su propio súbdito, es un contrasentido en el fondo.
No era así, por ejemplo, la idea de la democracia en su origen entre los griegos. La teoría de la forma de gobierno de la que participaba originalmente la idea de democracia partía de la base que siempre una parte de la sociedad debe gobernar al resto. Que todos somos soberanos y súbditos al mismo tiempo, a los griegos les habría parecido absurdo, ¿no? Bueno, y sin embargo, esto es necesariamente así desde el momento en que se ha quebrado el supuesto sobre el cual se fundaba esa teoría de la forma de gobierno, es que existen jerarquías naturales inscritas en el propio orden de la naturaleza. ¿Mm? Entonces, la dislocación de la idea de un fundamento natural al ordenamiento político y social, entonces lo que va a dar lugar al surgimiento de estas aporías que son las que atraviesan al pensamiento político moderno y que son en última instancia los que dan lugar a al surgimiento de las distintas teorías políticas que de alguna forma buscan confrontarse a esas aporías, como decía, sin nunca poder resolverlas, y es esa en última instancia lo que los historiadores intelectuales buscaríamos desmontar. ¿Mm? Bueno, eso es todo, gracias. Muchísimas gracias. A continuación damos paso. Aló, muchas gracias. ¿Se escuchó bien todo lo que dije? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, nuevamente. Ah, no me escucha. Así está. Ya. Bueno, a continuación damos paso a la lectura de Jorge Canichares Esguerra y su artículo Sospecha hermenéutica y el silencio en el archivo, leyendo la historiografía sobre don Diego Torres, no el archivo, a contrapelo. 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿me ven? Sí, muchas gracias. Ok. Gracias, Rafa, por la invitación, a Omar también. No tengo ni idea quién me está viendo, no sé quién es la audiencia, cuánta gente hay y quiénes son, pero me imagino que son estudiantes, ¿no? ¿Sí o no? Sí, somos estudiantes, muchas. Están aburridísimos ya. Bueno, no les voy a aburrir más. Yo escribí un ensayo que me pidió Rafa y Omar hace un año, cerca de un año, y tenía que ver con nueva historiografía. Y yo estaba por terminar un libro. A ver, déjenme ver si comparto. No sé si lo pueden ver. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la imagen? Ok. Bueno, este es un libro que acaba de salir, se llama The Radical Spanish Empire, el imperio español radical, y cómo el papeleo político rehizo el nuevo mundo en el siglo XVI. Y entonces una crítica de las narrativas que tenemos sobre la conquista militar, la conquista espiritual, la conquista burocrática de la corona, una relectura que invita a repensar todas estas historias de lo político que surgen con la Revolución Atlántica, las Cortes de Cádiz que generan por primera vez una esfera de lo público, donde lo político surge a lo Habermas porque la gente puede por primera vez hablar y compartir a través de la imprenta sus puntos de vista y criticar el Estado. Toda esa idea de lo político asociado a la esfera de lo público y a la historia de la imprenta y del libro hace del periodo colonial un periodo sin política, sin participación. Bueno, este libro demuestra lo opuesto, que hay una gran participación política, es una sociedad muy jerárquica, pero una gran participación política desde abajo. Y lo que buscamos explicar es la naturaleza de esa participación política a través de el papeleo. Y hay diferentes formas del papeleo. Una es el papeleo del litigio, que tiene que ver con la historia legal, la historia jurídica del litigio, pero también hay otras formas de papeleo
centrales en la organización del Imperio Español y de la monarquía hispánica, que es el papeleo de la gracia, la petición, la merced y el papeleo de gobierno, que son peticiones de reformas que llegan a diferentes entidades, pueden ser obispos o virreyes o corregidores, o el Consejo de Indias y el rey, que eventualmente repiensan la estructura de una u otra institución. Eso se llama reforma o gobierno. Lo mismo para las peticiones de gracia y, por supuesto, el litigio con sus diferentes niveles de justicia, ¿no? Del corregidor o del cabildo a la audiencia, al Consejo de Indias. Esa masiva participación, estamos hablando de millones de papeles, todo el archivo de Indias, los archivos generales de las naciones en cada una de nuestras naciones, 20 naciones hispanoamericanas, están llenas de ese papeleo colonial. Y lo que ese papeleo colonial revela es que la gente participa políticamente en términos de derechos, de reclamar derechos, de reorganizar el Estado, de pensarlo, repensarlo, etcétera. Que la corona es una corona bastante ignorante y distante y que no tiene realmente mayor poder real. No hay ejércitos en las Indias. El poder de la corona está en este poder de mediación, de permitirle el diálogo entre las diferentes facciones alrededor de diferentes peticiones y formas de peticiones. Bueno, eso es lo que esencialmente el libro describe. Esta participación masiva desde abajo que reforma las Indias varias veces a lo largo del siglo XVI, hasta que deja de reformarla, deja de cambiarla radicalmente, estructuras sociales, y pasa a crear una sociedad nueva de órdenes sociales a partir de la acumulación de papeles en archivos. Cuando Rafa y Omar me pidieron que haga ensayo para la revista, yo dije, bueno, no voy a repetir, perdón, lo que estamos diciendo en el libro, tengo que hacer algo original. Y tenía varias opciones. Una opción era hacer un estudio de caso. Este es un estudio de caso que hicimos recién con mi coautor, Adrián Masters, que es sobre la vida de Huamampoma y el papeleo. Y releemos a Huamampoma a partir del papeleo y sus peticiones y los engaños que él trata de hacer a través del papeleo, porque él era un comunero, no era un señor indígena, no era un inca como nos lo dice él permanentemente, sino era un individuo que se llamaba Lázaro, un comunero. Y a partir de los problemas que tiene de identidad y de engaño, termina escribiendo la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y este ensayo dio lugar a un foro que acaba de salir, que se llama el foro sobre Huamampoma en The Americas. Entonces, eso hubiera sido una opción, pero yo ya estaba siendo trabajado y dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Y lo que hice, y lo que decidí presentar a la revista es un ensayo sobre otro individuo como Huamampoma, que es muy conocido, no en el Ecuador, sino en Colombia. Se llama Don Diego de Torres, el cacique de Turmequé. Y si ustedes fueran colombianos, desafortunadamente no son colombianos, sabrían inmediatamente a quién me refiero, pero no, realmente, estoy seguro que el 99% de ustedes no sabe quién es el cacique de Turmequé y quién es Diego de Torres, pero Diego de Torres es este señor que espera en la estatua en un pueblo de Tunja o en un pueblo de Boyacá, probablemente el pueblo de Tunja o en Villa de Leyva, que es un sujeto que aparece hacia finales del siglo XVI y que es recordado en Colombia por la historiografía como un cacique que denunció a los encomenderos, un gran político indígena que se opuso a la conquista, que se opuso a los encomenderos, un rebelde, una especie de Rumiñahui colombiano, para poner analogías que ustedes me entiendan. Es decir, un defensor del derecho indígena, de las comunidades indígenas contra la explotación española, etcétera, etcétera. Y es así como se lo recuerda en Colombia. Mi intención en este ensayo es
mostrarles que toda esta historia populista del cacique de Turmequé es eso, una historia populista nacional, creada en el siglo XIX y que se fortalece con el trabajo de historiadores como Ulises Rojas en los 60s, en 1960s. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. El cacique de Turmequé realmente era un individuo, un hijo de español, un genízaro, y genízaro es un término que él usa y que usan en ese tiempo, que se refiere a las tropas otomanas. Los genízaros son estas figuras no islámicas que surgen de la relación con ah, hijos de turcos con cristianos que no son realmente, son marginales y que son usados como tropas de ejércitos, los genízaros. El cacique Turmequé es un típico genízaro del siglo XVII, perdón, del siglo XVI. El ensayo demuestra que hay miles de estos genízaros que son hijos de mitad indígenas, hijos de conquistadores, encomenderos, con mujeres, en este caso muiscas, paganas, no bautizadas. De otra forma serían españoles, estos son genízaros, que se especializan en cabalgar, en manejar arcabuces, en la conquista. Hay montones de esos genízaros. La conquista española realmente no es española, es indígena, si nos podemos pensar en quienes participan, pero es particularmente genízara. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Nueva Granada, uno de los argumentos que hago en el ensayo es que la conquista de Nueva Granada es originalmente una conquista de una compañía de González de Quesada, que va por el Magdalena, llega a la región Muisca, pero una vez que llega a la región Muisca y en los 1530s, todos estos conquistadores empiezan a tener hijos con mujeres muiscas locales y empiezan a aparecer todo un grupo enorme de lo que nosotros llamamos mestizos. En esa época no se llaman mestizos, se llaman montañeses o genízaros o españoles simplemente, que juegan un rol fundamental en la expansión. Desde lo que sería Bogotá, empiezan a expandirse, empieza la conquista hacia los llanos, que sería Venezuela, o hacia el Magdalena, que sería la zona baja del río Magdalena que conecta la región Muisca con Cartagena. Esa expansión hacia Venezuela, hacia las tierras bajas, la hacen los genízaros, es mi argumento, y eso se encuentra, hay documentación considerable sobre eso, sin embargo, la atribuimos a los españoles, entre comillas. Los genízaros juegan un rol importantísimo en la conquista, por ejemplo, de Paraguay, en la conquista de Buenos Aires, decir, de la zona de La Plata, del Chaco, las regiones periféricas, una vez que se establecen los encomenderos conquistadores, qué sé yo, en Lima o en Cusco, todas las conquistas de ceja de montaña hacia el Amazonas o hacia las montañas, por eso se llaman montañeses, son montañeses, son genízaros. Y eso se puede documentar, sin embargo, la historiografía no lo recuerda así, lo recuerda como conquista española. Y entonces, yo lo que hago es usar una documentación. Si ustedes ven esta estatua que es de Turmequé, del cacique Turmequé, el cacique Turmequé está sobre un caballo, como un buen genízaro, pero tiene un papel aquí, en vez de tener una espada, tiene un papel. Es un genízaro de cabalgadura, pero que tiene un papel. Es decir, se especializó en el papeleo, el cacique de Turmequé. Es un gran jugador de esgrima del papel. El papeleo como política lo llegó él a dominar y por eso su rol tan importante a finales del siglo XVI en Nueva Granada, en Bogotá. Perdón, en Tunja, en la zona de Nueva Granada. Y este monumento
lo captura mucho mejor que este otro monumento, que sería un monumento como de el indígena Rumiñahui, cuando realmente era un mitad indígena, mitad español, Genízaro, un gran conquistador de las zonas del Magdalena y de la zona de los llanos. Sabemos que organizó expediciones a los llanos, compañías de conquista, que son una especie como de compañías pequeñas empresas que van a los llanos y buscan cautivos, esclavos, y sobre todo plunder, que sería riqueza rápida, ¿no? Este realmente no es un genízaro, sin embargo se lo recuerda en Colombia como una especie de Rumiñahui que resiste la conquista española, pero este es un monumento mucho más representativo de lo que realmente él era. Y entonces mi ensayo tiene que ver con cómo se lo recuerda y cómo debería recordárselo. Se lo recuerda a partir de la primera memoria o la primera documentación que tenemos sobre él es este libro, o no este libro, trabajo que un criollo que se llama Juan Rodríguez Freile produjo entre 1630, una especie de novela, una historia novelada de el reino de Nueva Granada que se llama El Carnero. Y ahí aparece por primera vez el cacique de Turmequé y como les contaré, es una representación bastante justa del cacique de Turmequé, un individuo que se lo considera, que escribió una novela, una fábula sobre la colonia, es realmente el único que realmente representa el archivo tal cual es y que captura bien a Turmequé y captura el papeleo y la crisis del papeleo de finales del 16 en Bogotá. Y sin embargo, los historiadores lo toman como una especie de fábula, una novela. El Carnero tiene un impacto grande en el siglo XIX. Una cubana que se llama Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió una novela que se llama El cacique de Turmequé en Cuba, que empieza a expandirse por las Américas y particularmente en Colombia, donde lo presentan como un héroe contra la conquista. Y esta idea de un héroe contra la conquista se establece, se fortifica con el trabajo de un historiador colombiano, Ulises Rojas, cuyo libro sale en Boyacá en 1665, se llama El cacique de Turmequé y su época. Realmente no es una obra histórica en el sentido de que no tiene un argumento, bueno, tiene un argumento, pero es realmente una colección de documentos. Son como 200, 300 documentos que él selecciona para crear este argumento de un individuo que busca la reforma del colonialismo, que es mestizo sin duda, pero que asume su identidad muisca, su identidad de cacique indígena, y que llega a ir a Madrid y se presenta, bueno, no a Madrid, sí a Madrid, porque ya es 1580, donde está Felipe II, y tiene un diálogo con Felipe II en su visita, huyendo la explotación de los encomenderos que lo tienen, no quieren que sea cacique, lo persiguen, lo meten preso, él huye y llega a Madrid y habla con Felipe II y Felipe II le dice, vamos a vamos a mandar una visita, vamos a mandar un investigador a que ponga fin al poder de estos encomenderos, y entonces él regresa con el visitador a Nueva Granada y comienza un proceso de reforma, y la historia nos cuentan que los oidores y los encomenderos se confabulan entre ellos para evitar cualquier reforma y persiguen al investigador y persiguen también al cacique, meten preso al investigador, meten preso al cacique y al final nada cambia en Colombia, nada cambia, silencian al cacique, el cacique tiene que huir y termina de nuevo en Madrid, en un exilio donde muere sin su cacicazgo. Y bueno, pues la historia un poco lamentable, colonial, de la víctima indígena
que muere apachurrada, explotada, dominada por los encomenderos y los oidores. Bueno, resulta que si uno lee con cuidado la documentación que el mismo Ulises Rojas introduce, esos 200, 300 documentos, nada de lo que él cuenta pasa. Absolutamente esta historia de un cacique atormentado por los encomenderos es verdadera. Entonces, lo que llama la atención es que esta narrativa todavía sigue siendo tan popular y tan establecida en Colombia con historiadores profesionales hasta el día de hoy. Entonces, lo que el ensayo busca es leer la documentación que es pública, es decir, no necesitamos ir a archivos, que tenemos los 300 documentos que nos presenta Ulises Rojas y leerlos con cuidado. Y lo que entre los documentos está estas imágenes, todas vienen del archivo de Indias. Aquí está Pedro Torres, que es el hermano de don Diego. Diego está aquí preso, se lo ve en cadenas. La muerte de su hermano Pedro, la llegada del oidor, del investigador, perdón, del auditor, visitador, lleva a una crisis generalizada en Tunja, que lleva a la prisión de su hermano, que muere en prisión, y a la prisión de varios mestizos y encomenderos que están aquí en cadenas. Y aquí está la familia de Pedro, y en el fondo está el cacique. Esta es parte de la documentación que el mismo Ulises Rojas presenta. Aquí está, pues, cacique de Turmequé, que es pues, con grillos metido en una cárcel en Tunja por los oidores, y que al final es liberado, pues, fuga y termina escondido en los Andes por 2 o 3 años, hasta que llega otro oidor y lo encarcela y lo lleva a Madrid, donde él teóricamente tiene que defenderse, y muere empobrecido y triste. Esa es la historia que nos cuenta Ulises Rojas. Es el tipo de papeleos que el cacique de Turmequé introduce en sus muchas peticiones al rey, cuando está tanto en Nueva Granada como cuando está en Madrid. Mapas, papeleo de todo tipo, peticiones de todo tipo. Y aquí está su gran memorial. Bueno, él produce varios memoriales. Este es el último memorial de 1584, que es una crítica no tanto a los encomenderos, una crítica a las reformas que la corona introdujo con la visita, con la gran investigación de la explotación de los de los encomenderos. Es una gran reforma que elimina el poder de los encomenderos, que realmente reforma las cosas, que crea los corregimientos para disminuir el poder de los conquistadores y los encomenderos, pero que el cacique de Turmequé critica, porque él realmente lo que quería era una encomienda. Este memorial es una crítica bastante amarga de estas reformas que teóricamente él, nos dice la historiografía, él proponía. Es decir, si ustedes leen el ensayo, y les invito a leerlo, lo que hago es esencialmente una relectura de esta documentación para presentarnos una imagen bastante diferente del cacique y del papeleo. En primer lugar, cuestiono esta idea de que la conquista de Nueva Granada es una conquista española. Yo digo que es una conquista genízara. Es una conquista de varios comunidades de soldados genízaros y de mercenarios genízaros, esencialmente a caballo con arcabuces, y que son estupendos guerreros, que realmente son los que expanden el control de la corona hacia los llanos y hacia el Magdalena. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que argumento es que la categoría de mestizo no existe. Y no existe sino hasta después de las reformas que mismo la visita que el cacique estimula generan. Que son considerados, la gran mayoría de esta gente, simplemente españoles, y que la categoría de mestizo surge únicamente a fines del 16, cuando la movilidad social empieza a
a disminuir, las oportunidades de los genízaros de convertirse en encomenderos o conquistadores disminuye. Y cuando el conflicto entre encomenderos con corregidores, con obispos y corregidores, es decir, con los representantes de la corona, bloquea caminos de acceso social y entonces surgen este tipo de individuos que llamamos mestizos. Y tengo otros elementos en la historia que les invito a leer. Yo creo que mi tiempo se termina y concluyo con eso. Gracias. Para compartir unas reflexiones sobre la importancia de la historia y las publicaciones académicas en el contexto actual. Muchas gracias. Bueno, cada vez nos vamos quedando pocos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Algunos elementos que hay que considerar. Producir este dossier fue un desafío en la medida en que la mayoría de los profesores que estamos ahí nos replanteamos en términos teóricos, epistemológicos, la escritura de la historia hoy. Y eso lleva a cabo, se muestra con claridad en cada una de las ponencias presentadas hoy, en los diálogos presentados por Carmen, Viviana, Elías y Jorge, la necesidad de hacer la historia de modo reflexivo, cuestionando las formas del pasado, cómo se ha escrito la historia y abriendo otras posibilidades. Bueno, no me queda nada más que agradecer, mostrar que este tipo de trabajo histórico reflexivo que se condensa en un texto acompaña al trabajo de la Escuela de Historia. Y ahí quiero decir dos cosas que me parecen muy importantes. La creación de una facultad de ciencias sociales en la universidad pública y en la Universidad Central marca una discontinuidad sobre el discurso de las ciencias sociales en nuestro medio, dominado fundamentalmente por la sociología, y que necesita ahora abrir a otros espacios como la ciencia política, la historia, la antropología y también, sin duda alguna, como su mecanismo de autorreflexión, la filosofía. Hacer este ejercicio tuvo una apuesta política, generar un espacio y un campo donde la polémica sea el ejercicio que cree pensamiento y donde la crítica sea una actitud constante, pero además una crítica radical, no solamente a los supuestos que sostienen los discursos, sino a los compromisos de los discursos con los poderes. Esa fue la finalidad inicial de la Facultad de Ciencias Sociales y de alguna manera este dossier se encamina hacia allá. Buscamos construir historiadores sólidos en la formación teórica, en la formación histórica y sobre todo que tengan una gran conciencia epistemológica para que les permitan hacer una constante reflexión sobre los supuestos desde los cuales están haciendo historia. Ese fue el trabajo y ya depende de ustedes y de los diálogos que surjan en base a este dossier que podamos seguir abriendo esta discusión. Muchas gracias, gracias a todos por esto. Agradecemos profundamente su presencia en este espacio que reafirma el compromiso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con la investigación, la reflexión crítica y la difusión del conocimiento. La revista Ciencias Sociales continúa consolidándose como un espacio de diálogo interdisciplinario y de apertura a nuevas formas de pensar y hacer historia. Por favor, les invitamos a revisar el número 47 y a acompañarnos en los próximos proyectos editoriales. Muchas gracias.